Dios les bendiga, mi nombre es Ana María López, estudiante del Day Spring Theological University. Hoy quiero invitarles a que cubramos el contenido del libro TOC, Trastorno Obsesivo Compulsivo. Para ello he elaborado unas diapositivas que espero sean de bendición para ustedes. Lo primero que vamos a hablar acerca del TOC es quién fue el primero en dar dicha definición. Esta definición entonces se le atribuye por primera vez al psiquiatra francés Jean-Dominique Esquirol. Él fue el primero en realizar una descripción clínica sobre una paciente con TOC. El TOC se clasifica según el DSM-IV como trastorno de ansiedad manifestado con obsesiones, compulsiones o ambas. Se caracteriza por ser una enfermedad de curso crónico recurrente. Ahora vamos a remitirnos un poco a la historia y vamos a hablar del término obsesión, del latín obsidere, que significa asediar, investir, bloquear. Este término fue utilizado por primera vez en su sentido actual por Warburton en 1799. Luego Janet sobre las obsesiones y la psicoastenia en 1903. Fue una obra considerada fundamental para la comprensión de este trastorno. Posteriormente, Kraft y Pinel contribuyeron con variados conceptos a la clasificación de estos fenómenos en el siglo XIX. Posteriormente, Sigmund Freud, quien conceptualiza la neurosis obsesiva como derivada de conflictos inconscientes. A comienzos del siglo XX surgen entonces las teorías psicológicas de la neurosis obsesiva compulsiva. Por último, retomando lo que hablábamos al principio acerca de Esquirol, quien fue el primero en realizar una descripción clínica sobre una paciente con TOC, vale la pena mencionar que el cuadro que él describía lo denominó monomanía. La obsesión es entonces pensamiento, sentimiento, idea, sensación intrusa y se caracteriza por la intrusividad, la inaceptabilidad, la resistencia activa, la incontrolabilidad y la egodistonía. Se pueden presentar de distintas formas. Las más recientes, impulsos obsesivo-agresivos, imágenes o representaciones obsesivas, temores obsesivos, ideas obsesivas o duda. No se pueden confundir con dudas cotidianas porque existe suficiente evidencia empírica de que una gran parte de la población experimenta este tipo de intrusiones. Hablemos entonces de los contenidos de las obsesiones más comunes. Vamos a mirar contenidos y ejemplos. Contenido, limpieza, contaminación. Ejemplo, por ejemplo, pensar que se va a contagiar por tocar la barra del autobús. Heteroagresivo de empujar a alguien al metro, blasfemo, imaginar un santo desnudo, autoagresivo tirarse por el balcón, sexual tener relaciones sexuales con una persona con la que realmente no desea tenerlas, dudas si ha quedado algún grifo abierto en casa, orden o simetría, tener la necesidad de que las cosas estén perfectamente ordenadas, supersticioso mágico, si no me acuerdo, personas que piensan que si no se acuerdan de un número de la matrícula de un vehículo, algún familiar va a tener un accidente. Sigamos entonces con el tema de las obsesiones. Hay algunos fenómenos psicopatológicos similares que tampoco se pueden confundir. Los pensamientos automáticos negativos PAN, las ideas delirantes e ideas sobrevaloradas y la preocupación patológica o worry. Ahora miremos la dimensión de egodistonía y egosintonía. Tienen unas diferencias fundamentales. La primera es una característica que diferencia las obsesiones de otros pensamientos negativos y la segunda, comportamientos, valores y sentimientos que están en armonía o son aceptables para las necesidades y objetivos del ego-yo y son coherentes con los ideales de autoimagen. Compulsiones. Entendemos como tal las conductas conscientes, estandarizadas y repetitivas originadas para paliar la ansiedad generada por la obsesión, pero que no son placenteras en sí mismas. Es decir, sirven como refuerzo negativo, porque generan un alivio momentáneo del malestar, lo cual ocasiona que se perpetúen las compulsiones. Compulsiones más prevalentes, comprobación, limpieza, lavado, actos repetitivos y compulsiones mentales. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos del TOC según el DSM-5? Presencia de obsesiones, compulsiones o ambas. Las obsesiones o compulsiones requieren mucho tiempo, es decir, ocupan más de 1 hora al día.
Los síntomas obsesivo-compulsivos no se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia y la alteración no se explica mejor por los síntomas de otro trastorno mental. Según los criterios diagnósticos del TOC, es decir, según el DSM-5, hay que especificar si hay introspección buena o aceptable, si hay poca introspección, si es con ausencia de introspección, creencias delirantes, o si el sujeto tiene una historia reciente o antigua de un trastorno de tics. ¿Cuáles son las pautas para el diagnóstico del TOC según el CIE-10? Son reconocidos como pensamientos o impulsos propios. Se presenta una resistencia ineficaz o a por lo menos uno de los pensamientos o actos, aunque estén presentes otros a los que el enfermo ya no se resista. Porque para un diagnóstico definitivo deben estar presentes y ser una fuente importante de angustia o de incapacidad durante la mayoría de los días, al menos durante 2 semanas sucesivas. Síntomas obsesivos, actos compulsivos o ambos. Entonces estamos hablando de los síntomas obsesivos, de que los síntomas obsesivos deben tener estas características. La tercera característica de la cual venimos hablando es que la idea o la realización del acto no deben ser en sí mismos placenteros. El simple alivio de la tensión o ansiedad no debe considerarse placentero en este sentido. Y los pensamientos, imágenes o impulsos deben ser reiterados y molestos. Ahora miremos cuáles son las compulsiones más comunes en pacientes con TOC. Compulsión, comprobación, tiene una frecuencia de 28.8, limpieza, lavado 26.5, actos repetitivos 11.1, compulsiones mentales 10.9, orden, simetría o exactitud 5.9, acumulación 3.5, conteo 2.1, lo que nos evidencia que tiene mayor frecuencia es la comprobación. Las compulsiones como estrategias de afrontamiento, es decir, rituales, evitación, neutralización, búsqueda de confirmación. Son comportamientos de forma muy estereotipada, que siguen una secuencia fija y van acompañados de sensación de urgencia o necesidad de hacer algo. Las conductas de evitación, de aquellos estímulos que pueden elicitar las obsesiones y las compulsiones, como por ejemplo evitar abrir las ventanas por miedo a tener el pensamiento de que la persona se va a lanzar al vacío. Aquellas que se ponen en marcha para calmar la ansiedad producida por la obsesión, pero con un matiz más interno. La generación de pensamientos contrarios a las obsesiones, actuando así como un mecanismo de compensación del malestar, reducción temporal de la ansiedad que genera la obsesión. Y por último, un ejemplo, y es que hay personas que piensan que mientras cuando van conduciendo, piensan que han atropellado a alguien y se lo preguntan a su pareja. Trastornos con los cuales el TOC aparece altamente asociado y por eso no debe confundirse. Trastornos del estado de ánimo, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos, trastornos de personalidad, trastornos del espectro obsesivo compulsivo y trastornos psiquiátricos infantiles. Modelos psicológicos desde la perspectiva conductual enfatizan los elementos cognitivos involucrados en la etiología del TOC. Entonces existe una perspectiva conductual que se basa en el modelo bifactorial de Maurer y aproximaciones cognitivas. Según este modelo bifactorial, que fue formulado inicialmente para explicar la adquisición de las fobias, el TOC se produce como consecuencia de dos fases consecutivas. La primera, génesis del TOC, la cual se produce por condicionamiento clásico, y la segunda se explica por condicionamiento operante o instrumental. La primera sugiere que un acontecimiento traumático puede activar los síntomas del trastorno, y la segunda habla de que las compulsiones se ven reforzadas de forma negativa, aumentando la probabilidad de que éstas se repitan e impidiendo además la habituación a las obsesiones. Vamos a ver entonces según el modelo de Paul M. Salkowskis. Aplicado al TOC, se refiere a pensamientos inicialmente neutros, es decir, menciona que el ser humano tiene pensamientos, pero estos inicialmente son neutros. Existen pensamientos automáticos negativos, y esa fue una de sus primeras aportaciones, y existen pensamientos intrusos obsesivos. Según los pensamientos automáticos negativos, el TOC se produce como consecuencia de malinterpretar los pensamientos, principalmente aquellos que están relacionados con la responsabilidad del daño a uno mismo o a los demás. Aplicado al TOC, vamos a hablar del modelo de Stanley-Rachman. Las obsesiones se producen porque la persona interpreta que sus pensamientos intrusos normales
tienen un significado personal y amenazante. Las valoraciones tienen un papel crucial en el desarrollo de las obsesiones según este modelo. Las conductas de neutralización impiden que la persona compruebe que sus pensamientos intrusos son solo eso, pensamientos, y que nada de lo que teme ocurre. Las interpretaciones de los pensamientos intrusos están influidas por factores como estado de ánimo, las preocupaciones actuales, el sistema de valores de la propia persona. Las valoraciones tienen un papel crucial porque hay personas que piensan en robar un banco y piensan que ese pensamiento es igual de inmoral que hacerlo. Hay otras que tienen una fusión de pensamiento, acción moral y de probabilidad, y hay otras que piensan que, por ejemplo, si van a suspender el carnet del coche, aumenta la probabilidad de que suceda un accidente. Aplicado al TOC, ahora hablemos del modelo de David, Clark y Christine. Las obsesiones se producen como consecuencia de las creencias disfuncionales relacionadas con la necesidad de controlar los propios pensamientos. Esto en el modelo cognitivo. Este modelo tendría una importante implicación clínica porque habla de la metacognición y la egodistonía. Menciona entonces que la valoración de un pensamiento como egodistónico más las creencias metacognitivas sobre la importancia de controlar el pensamiento da como resultado que la persona no quiera tener el pensamiento y por ende fracasa. Es por eso que la intervención debe dirigirse a la no supresión, a que el paciente deje de intentar suprimir o controlar sus obsesiones. Porque las obsesiones se desarrollan como respuesta a un fallo en las estrategias de control del pensamiento. Y los intentos repetidos o constantes de controlar el pensamiento aumentan paradójicamente la frecuencia y la importancia del mismo. Ahora vamos a ver que existe un grupo de expertos en el TOC procedentes de diversos países del mundo que se han unido para unar conocimientos y avanzar en el tratamiento psicológico del TOC. Se llama Obsessive Compulsive Cognitions Working Group. Y habla acerca del establecimiento de las áreas de creencias que podrían estar involucradas en el inicio y mantenimiento del TOC. Entonces vamos a ver creencias y definición. La creencia de responsabilidad excesiva, creencia de que uno tiene el poder especial de causar y de prevenir resultados negativos. La sobreestimación de la importancia del pensamiento, es decir, piensa que la mera presencia de un pensamiento revela que este pensamiento es importante. La sobreestimación del peligro, exageración de la probabilidad o gravedad del daño. La importancia de controlar los pensamientos, es decir, sobrevalorar la importancia de controlar completamente los pensamientos y creer que ese control es posible y deseable. La intolerancia a la incertidumbre, que es la dificultad para tolerar la ambigüedad, la novedad y los cambios inesperados o imprevistos. Y por último, el perfeccionismo, que es la creencia de que existe una solución perfecta para cualquier problema y que de hecho es posible, necesario hacer todo perfecto y sin errores, porque consideran que cualquier error, por pequeño que sea, puede ocasionar graves consecuencias. Entonces, uno de los aportes fue el cuestionario de Obsessive Beliefs. Los ítems se agrupan en las siguientes 3 escalas. La primera, responsabilidad y sobreestimación del peligro. La segunda, perfeccionismo e intolerancia a la incertidumbre. Y la tercera, importancia y control de los pensamientos. Entonces, según el modelo cognitivo del TOC, ante estímulos o situaciones negativas, es común experimentar pensamientos intrusos cuyos contenidos son similares a los de las obsesiones clínicas. Estos pensamientos, además de generar malestar, son evaluados de forma inadecuada por las personas que tengan creencias que predisponen a este tipo de valoraciones, con lo cual el malestar aumenta. La ansiedad que esto genera propicia la puesta en marcha de estrategias de afrontamiento que a corto plazo disminuyen el malestar, pero como veníamos mencionando, tienen el efecto paradójico de incrementar la frecuencia e intensidad de los pensamientos intrusos, porque la repetición continua de ese círculo promueve la instauración del TOC. Influencias o limitaciones, aunque los resultados sugieren que las creencias disfuncionales, aunque evidentemente han demostrado de ser relevantes para el TOC, están lejos de ser constructos específicos y nucleares de este trastorno. Es decir, los resultados sugieren es que las creencias disfuncionales son como la raíz del problema, aunque evidentemente han demostrado
ser relevantes para el TOC, no, están lejos de ser constructos específicos. Es un concepto un poco complejo, pero a eso se refiere cuando hablamos de insuficiencias o limitaciones. Hablemos entonces de las causas del TOC, causas genéticas, estudios familiares, estudios de gemelos, estudios de segregación. Los estudios de segregación, bueno, aquí comparto los autores principales, 5 de los autores principales de los estudios de segregación. También podemos hablar de los estudios de ligamento. Una vez se ha tenido la sospecha de que una enfermedad tiene una etiología genética, el siguiente paso es intentar identificar dicho gen y en eso consisten estos estudios. También existen los estudios de asociación y consiste en comparar la frecuencia de alelos de un polimorfismo concreto en individuos no emparentados afectados por una misma enfermedad con la frecuencia de presentación de individuos sanos de la misma población. La principal ventaja respecto al resto de los estudios es que permite identificar a genes que confieren un riesgo moderado de una enfermedad. Factores de riesgo. Bueno, a pesar de la importancia del componente genético en el origen del TOC, el efecto de los genes puede depender además de la interacción entre ellos, de la interacción con genes ambientales, tanto biológicos como psicosociales. Entonces vamos a exponer algunos factores ambientales que se han relacionado con la etiología del TOC. Factores demográficos, la edad, estado civil, educación, raza, estatus socioeconómico, la actividad laboral y el sexo. Factores ambientales, la estación del año en el nacimiento y otros factores temporales, orden de nacimiento y tamaño de la familia, embarazo y complicaciones en el parto, abuso de sustancias, acontecimientos adversos. Ahora hablemos de la neurotransmisión. Debe dividido en 3, sistema serotoninérgico, estudios de manipulación farmacológica y el sistema dopaminérgico. El primero se sustenta en la respuesta farmacológica a los marcadores bioquímicos periféricos serotoninérgicos y los estudios de manipulación farmacológica. El segundo, en este estudio se observan los cambios clínicos y neurohormonales producidos por la administración de precursores como el triptófano, agonistas y antagonistas serotoninérgicos como la metergolina. Y el tercero, de enfermedades neurológicas, modelos animales, sistema glutamatérgico, que ese sería pues como el último referente al tema de neurotransmisión. Ahora hablemos de la inmunología. Los recientes avances en la neuroinmunología han permitido mejorar nuestro conocimiento de los factores específicos que median las interacciones entre el cerebro, agentes infecciosos y el sistema inmunitario, lo cual es muy interesante. Hablamos entonces de la elevación del D817, es decir, el antígeno linfocitario, que es un marcador predictivo del desarrollo de síntomas obsesivos y tics después de una infección estreptocócica, y del virus de enfermedad de Borna. El equipo de Borna aisló virus de la enfermedad de Borna en pacientes con TOC, encontrando una asociación entre la actividad del virus y alteraciones en el córtex cingulado anterior en pacientes con TOC. Signos y síntomas. Las personas que presentan este trastorno suelen tener ansiedad de perder o extraviar algo, la incongruencia de pensamientos no deseados y repetitivos, el miedo a gérmenes, a contaminarse. Las compulsiones entonces serían un ejemplo, porque se presenta miedo excesivo a los gérmenes. Su respuesta sería entonces limpiarse excesivamente y repetidamente. Dichos pensamientos obsesivos pueden ser de diferentes tipos: impulsivos, dudas, temores o ideas. Los síntomas del TOC son identificados por lo que el paciente nos describe, donde nos indica cómo se siente. Los síntomas más comunes en este trastorno son el perfeccionismo, la sobreestimación de la amenaza, la intolerancia a la incertidumbre, es decir, rigidez de las ideas, ideas inamovibles, responsabilidad excesiva, la importancia de controlar los propios pensamientos. ¿Qué dice entonces la Biblia? Encontramos en el Salmo 46:10, cese la agitación y ten calma. Salmo 55:22, el salmista dice, deposita tu carga en Jehová y Él te sostendrá. Y hay un libro muy hermoso que considero tiene que ver con este tema y es Filipenses. Filipenses 4, versículos 6 y 7, habla puntualmente del tema, pero todo el libro es muy interesante. ¿Qué enseñanzas bíblicas se refieren al trastorno obsesivo compulsivo? La Biblia nos promete descanso para los cansados en Jeremías 31:25.
Afligido, descansaré sobre ti y tú me prepararás descanso. ¿De qué forma entonces la Biblia ofrece alivio para el TOC? El Salmo 34:17 dice, el temor del Señor lleva la vida, quien lo sigue no verá la muerte. En 1 Juan 4, versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor conlleva castigo y el que teme no se ha perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, dice la palabra de Dios en el versículo 19 de este libro. Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré. Sí, yo te ayudaré. Sí, yo te sostendré con la diestra de mi justicia. Estos versículos nos alientan a mantener la fe en el Señor y recordar que Él siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles de nuestra vida. Nos recuerdan que Dios nos ama y nos sostiene por encima de cualquier circunstancia. Proverbios 16:3 dice, encomienda al Señor todas tus obras y todos tus pensamientos serán afirmados. Nos anima a todos a dejar de intentar controlar todo y confiar en el Señor. No necesitamos preocuparnos en exceso y controlar todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones de manera obsesiva, porque el Señor nos guiará hacia la solución correcta. Por nada estéis afanosos, dice la palabra de Dios. ¿Cómo la fe puede ayudar a las personas con TOC a vivir mejor? La fe fomenta la esperanza, da valor a la vida, proporciona un sentido de comunidad y aporta una perspectiva única. ¿En qué sentido la oración puede ayudar a las personas con TOC a controlar sus obsesiones y compulsiones? Primero, porque la oración nos consuela con un sentimiento de calma y seguridad. Tenemos que aprender a orar de manera tranquila, sin ansiedad. Segundo, la oración nos ayuda a aceptar el hecho de que no somos perfectos. Nos inclinamos ante un Dios perfecto. Tercero, la oración nos ayuda a prestar atención a las emociones que alimentan nuestros trastornos obsesivos compulsivos. Dice la palabra de Dios que la Biblia es como un espejo, nos confronta, es como una espada de doble filo que penetra, que nos limpia, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, diciendo los pensamientos, las intenciones del corazón. Entonces es muy importante la cercanía con el Señor a través de la oración y por supuesto también en la lectura de la palabra. Cuarto, una vez que hemos reconocido lo que impulsa nuestras obsesiones y compulsiones, podemos recurrir a la oración para pedirle ayuda a Dios y para repensar nuestro comportamiento. Él es quien nos guía nuestros pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, porque es un complemento. La oración, la lectura de la palabra son muy importantes. Finalmente, la oración nos enseña a ser tolerantes con nosotros mismos y nos da la fuerza para luchar contra nuestras obsesiones o posibles compulsiones. ¿Cuáles son los pasos específicos que sugieren los principios bíblicos para controlar el TOC? Rechazar los pensamientos obsesivos. Orar y meditar en la palabra de Dios. Tenemos que someter nuestros pensamientos en obediencia a Cristo. Buscar ayuda cuando sea necesario y tener esperanza. Tenemos unos hermanos en Cristo, somos el cuerpo del Señor y podemos buscar ayuda. Y tenemos una esperanza que no avergüenza. ¿Cómo se relacionan los mensajes bíblicos con otros tratamientos del TOC? El mensaje principal es el de la restauración. Uno de los principales mensajes bíblicos relacionados con el TOC es el perdón, porque cuando perdonamos, sanamos nuestra alma, nos perdonamos a nosotros mismos incluso. Otro mensaje importante es el refugio que nos ofrece la palabra de Dios, que era lo que les mencionaba anteriormente. La palabra de Dios hace parte de nuestra restauración, nos muestra cómo debemos vivir la vida cristiana, cómo deben ser nuestros pensamientos. Esta es la última diapositiva. Quiero darles las gracias por su compañía y espero haber sido de bendición para ustedes.